quise hacerlo también de manera muy científica, en la medida que han sido unas conferencias, igual que ayer, pues muy interesantes, que ponen a debate muchos de los temas actuales, creo, ¿no? Que bueno, en México creo que también han surgido en diferentes foros y que creo que a nivel de paisaje también lo han abordado la Universidad de Guadalajara, lo ha abordado, ¿no? Muchos de esos temas, como en el caso del doctor José Héctor Rojo. No voy a mencionar todos los temas porque son 13, todos son muy interesantes en realidad para mí y muy apasionantes. Retomaré solo también algunos que a mí me llaman en particular la atención también, y uno es de las malas hierbas, ¿no? Las llamadas malas hierbas, porque ha traído un fuerte debate también en el caso de México. Tiene que ver, ¿no?, con esta discriminación, ¿no?, que se mostraba sobre lo extranjero, ¿no?, sobre las especies introducidas, y que creo que también de alguna manera busca, ¿no?, en el caso de México, busca tapar ese vacío que ha existido, que se ha ido generando, ¿no?, a partir de unos cambios muy acelerados que están dando en el país y que es necesario como elemento de identidad, ¿no? Entonces, en realidad hay muchos temas ahí por debatir. Por aquí, bueno, quería también mencionar bueno, parte de esta exposición hay uno de los temas muy significativos que menciona al final el doctor José Héctor Rojo, pues es esta idea de hacer el jardín con divertimento, ¿no? Es decir, hacer el jardín como un elemento de diversión, ¿sí? Divertirnos al estar, al hacerlo y al estar en él. Este tema me parece importante en la medida que da cabida un poco a los temas que vinieron después, un poco con esta idea de la modernidad líquida, ¿no? Esta idea de que podemos estar manejando o nos podemos estar moviendo en diferentes ámbitos al mismo tiempo, y que también esa es una señal del tiempo, es una señal de la propia evolución, del paisaje, obviamente del jardín. Claro, no así tal vez con estas especificidades como el jardín histórico, ¿no? El tema en general a mí me recordó mucho el libro de Eric Butler sobre el jardín de la metrópoli, donde inicia justo con unas referencias históricas, pero las utiliza para cuestionar justo cómo debemos abordar el jardín en la época moderna, ¿no? Pregunta si no será necesario regresar a estas podas, ¿no?, con animales, ¿no?, de tal manera de ocupar esta energía que el planeta ocupa, ¿no?, y no generar otra, ocupar otra, ¿no?, que pueda afectar a otras especies. Me recordó mucho pues este tema, la idea del jardín, porque parece que ahora el jardín no nada más es un jardín pequeño, sino ahora es un gran jardín en el que tenemos que empezar a generar, ¿no?, empezar a construir. Igual sobre el siguiente tema de Manuel Casares, el tema es muy amplio, es muy interesante. Abordaré solamente algunas experiencias en cuanto a estos árboles también que han sido introducidos, esas especies que se han introducido. En particular con una experiencia que tuve también yo en Europa, donde al momento de estar en un proceso de participación de la gente, los agricultores italianos se quejaban del maíz, ¿no? El maíz como un elemento invasor a los procesos tradicionales de cultivo que Italia ha tenido durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, uno se da cuenta que dice, pues todos nos quejamos en realidad de lo mismo. En particular, recuerdo señalaba el agricultor que decía, es que con el maíz yo no puedo mirar al 100% el paisaje, porque es tan alto, ¿no?, está acostumbrado a la altura del trigo, que es tan alto el maíz que no puede apreciar en realidad todo el desarrollo del cultivo. Entonces, estas
estas visiones locales, ¿no? Regionales en ocasiones del paisaje, ¿no? Y estas modificaciones que hemos hecho, bueno, me ayudan también a reflexionar sobre esta idea también de la vegetación inducida, ¿no? Y bueno, me quedo también con parte de la conclusión que hace el doctor, que es las recomendaciones que hace, en particular, seleccionar especies con flores llamativas. El segundo punto que creo que es fundamental, utilizar o buscar las estirpes femeninas, ¿no? Este carácter de lo femenino que remite mucho al término de vegetación, ¿no? Pero que en la realidad parece que se ha ido cambiando, se ha dirigido a la parte masculina. Creo que eso es importantísimo y regresa a la idea de la fertilidad, ¿no? Y el conocimiento y control para la fase del diseño, ¿no? Me parece que estos también son elementos importantes. Aquí también creo en esto, en realidad también es uno de los temas que en México tenemos pendientes, creo, desde mi punto de vista, que es un tema que falta mucho tiempo para que lleguemos a ellos, en la medida de entender a la biología del árbol también como indicadores de la ciudad, ¿no? En la medida que se mira al árbol urbano, ¿no? Bien lo explicó el doctor en la conferencia, como un elemento natural que más que conciliar parece que está sufriendo, ¿no? En el ámbito urbano. Hay casos, conozco de algunos casos en donde el árbol se convierte en un indicador, ¿no? Con esta idea de los árboles alergénicos, ¿no? Que es un indicador también para la salud pública, lo podemos llamar así, pues efectivamente el árbol como indicador de la salud de la propia ciudad, ¿no? De cómo va cambiando el aire, cómo va cambiando el ambiente, y en algunas ciudades se utiliza como eso, de tal manera que las fichas de los árboles siempre están relacionados con una especie animal, con la fauna, de tal manera de ir midiendo los indicadores a partir de que se modifican la llegada de ciertas aves relacionadas siempre con una especie vegetal, y entonces algo está pasando en el ambiente que está condicionando, ¿no? Entonces me quedo con esto. Es un tema muy interesante y que agradezco también que lo haya expuesto. Bueno, con el tercer tema, que es de la doctora Priscila Connolly, en realidad me quedo con la parte de que el mapa tiene vida propia. Ayer también hablamos sobre la cartografía, la personalidad del mapa, de quién hace el mapa, de quién ve el mapa, de quién lo lee, ¿no? Y también que quiere mostrarnos el mapa. En la medida, lo comentaba yo con algunos estudiantes, en la medida que uno no conoce qué es lo que en realidad está representando el mapa, pues no puede entender o hace una lectura distinta, pues, de la misma ciudad. Entonces, esta idea del proyecto, yo no me hubiera imaginado que, sí me cuestionaba, bueno, ¿por qué aparecen árboles al interior de la ciudad? Si la vocación de la Ciudad de México es no tener árboles, ¿no? Por la misma construcción, la forma que tiene. Y en el mapa empieza a partir del esquema que ya clarificó, a partir del albarradón que va delimitando la ciudad, quiere contener el agua. Hay también entonces una propuesta, creo, paisajística, de empezar a consolidar ese albarradón con vegetación, y eso lo muestra el propio mapa. Entonces, son infinidad de lecturas que podemos hacer, ¿no? De tal manera que el mapa efectivamente tiene su propia personalidad y vive su vida propia. Y al mismo tiempo la idealiza, ¿no? Bien, y bueno, y finalmente sobre la presentación del doctor Jorge Ortiz y de la maestra Nayeli Benumea. En particular, me parece muy interesante las irrupciones que hace sobre el espacio público. Me parece interesante cómo se crean paisajes a partir de esos objetos del espacio y del observador, que creo que es un elemento fundamental en el paisaje. Cómo estos lenguajes se van haciendo imágenes que
con múltiples lecturas que se reflejan en el espacio humano, en el espacio público, perdón, pero en el cual creo el espacio público, por lo menos lo que yo vi en las imágenes, el espacio público, en la mayoría de los casos, funge nada más como escenografía y no como escenario. Siguiendo un poco esta metáfora de Turri, claro que no es de él, lo han hecho muchos autores también, de el paisaje como texto, inclusive el paisaje como teatro, ¿no? El paisaje donde se actúa, ¿sí? Y también se puede observar, o se tendría que observar, ¿sí? Lo mencionaba Elena Guillarcano, ¿no? Y me parece que la idea tendría que ir más por ahí, no nada más el espacio como en escenografía, sino el espacio como escenario donde se actúa, ¿no? Los personajes están modificando completamente las actividades. Y una frase que me llamó mucho la atención en relación a lo que comentaban los ponentes era que en la realidad no pensamos en nuestro cuerpo cuando estamos cuando transitamos en la ciudad. Creo que es un tema en el que no estoy de acuerdo, porque si bien uno de los lo menciona Gilles Lipovetsky, ¿no? Esta idea de la hipermodernidad, una de las grandes intenciones, ¿no?, del hipercapitalismo es fijarse cada vez más en el cuerpo, ¿no? Él llama el hiperindividualismo, es decir, cómo un individuo puede ser autónomo, no puede depender de nadie más, ¿no? Y eso en realidad está llevando a que cada uno nos fijemos en nuestro cuerpo, ¿no? En nuestro cuerpo y el no estar dependiendo inclusive de otra persona, ¿no? Una persona solidaria, ¿no?, como todavía mencionamos en algunos grupos sociales, ¿no? Alguien en quien apoyarnos. Entonces, yo creo que a la inversa, y creo que en realidad es este hiperindividualismo el que hace que se reconozca la actividad que ellos hacen, ¿no? Que se vea como una ruptura, ¿no? Que se vea como una ruptura porque están haciendo algo distinto a lo que, ¿no?, esta idea de lo individual está haciendo en la vida cotidiana ya de las ciudades. Me quedo hasta aquí, paso el micrófono a la maestra Carlos. Pues buenas noches, en atención a las caras de cansancio ya un poco entrada la noche, voy a tratar de ser muy concreta. Desde el día de ayer ya estamos tratando de identificar como algunas líneas en relación con las ponencias presentadas, los grandes temas o problemáticas, lo significativo y lo particular, un poco visualizar hacia dónde, las aportaciones de cada uno de los trabajos presentados, entre otras las aportaciones metodológicas. El día de hoy me voy a centrar básicamente en las grandes temáticas o problemáticas que pudimos identificar en los trabajos presentados. Por ejemplo, en el tema del lenguaje y paisaje que ya identificábamos desde el día de ayer, hoy encuentro que hay una coincidencia cuando el doctor Manuel Porcel precisa la diferencia entre reconstruir y restaurar. Empiezo ya a encontrar una línea importante en los estudios del paisaje. Esto como ejemplo. El primer trabajo presentado, que es el trabajo de la doctora Teresita Quirós, donde participaron el doctor Víctor Díaz y la doctora Cristina Sánchez, encuentro lo siguiente. El doctor Víctor Díaz menciona de una manera muy mesurada, habla de su afición a la obra de Arzuela, cuando él es el experto en la obra de Arzuela. Muy interesante cómo identifica en el trabajo de la doctora Teresita Quirós más la historia de un proceso que datos sueltos o fragmentados. Y me parece interesante también aquí señalar, sobre todo porque estamos estudiantes de posgrado, la importancia del proceso, la historia de la doctora Teresita Quirós y cómo se
de acuerdo al doctor Víctor Díaz, es primero como asistente a una conferencia. Ahí nace su interés y su deseo y empieza a profundizar, es decir, pasa de ser público a ser investigadora. También es muy importante identificar cómo nuestras referencias son determinantes en la mirada que sobre el trabajo de investigación tiene. En el caso de la doctora Teresita Quirós, bueno, pues esta cercanía que tiene a través de Balzac, por ejemplo. Por otro lado, es muy importante subrayar cómo la doctora Teresita Quirós pasa de la realidad a lo ficticio y juega con ir también de lo ficticio a la realidad. Hay una preocupación en su trabajo por la recreación de los tiempos y del espacio. El trabajo que hace en planos es también muy importante. Menciona el doctor Víctor Díaz como los ojos de Teresita nos permiten mirar a través de Azuela, es decir, la mirada que construye la mirada. Esta es otra tendencia que encuentro desde el día de ayer y eso me parece sumamente significativo para aplicar en nuestros proyectos de investigación. También señala de manera muy enfática el doctor Víctor Díaz el valor histórico de la literatura y cómo la literatura puede ser un referente en los estudios en torno a la historia de la ciudad. Además, nuevamente encuentro una recurrencia sobre el tema de los mapas. Ya el día de ayer se hablaba, por ejemplo, de cómo para construir la historia del Señor de los Anillos, primero se construye el mapa. De manera que por ahí hay otra línea que está apareciendo de manera recurrente en los trabajos en torno al paisaje. Por otro lado, la doctora Cristina Sánchez, que también hace un análisis del trabajo de la doctora Teresita Quirós, menciona la importancia que para ella tiene el trabajo de Teresita, pero desde el punto de vista de la sociología. La doctora Cristina Sánchez es socióloga. Hace entrar en la discusión el tema de la nostalgia, nuevamente el tema de la mirada que construye la mirada. La doctora Cristina Sánchez hace una analogía con el trabajo de la doctora Teresita Quirós a partir de su propia historia, de cómo sus padres vienen de Guadalajara a habitar una zona de la ciudad y bueno, ahí inicia un análisis. Por otro lado, transitar de la historia macro a la microhistoria. Hace especial énfasis en cómo la historia de la ciudad se construye casi en paralelo con la microhistoria de la familia. Esta es otra aportación. Citan también el trabajo de Ariel Curi, Ariel Rodríguez Curi. Él aquí tendría una discusión. Él dice que ni la macro ni la microhistoria, sino una historia intermedia. Por otro lado, es muy importante también la mirada interdisciplinaria. La doctora Teresita Quirós pone especial énfasis en esto. Ella asume que su mirada se construye desde la sociología, la historiografía, el trabajo literario y particularmente el trabajo que realizó a lo largo de sus seminarios en el posgrado de diseño. Asimismo, hace un reconocimiento a los aportes que a su trabajo desde esta visión interdisciplinaria hacen el doctor Ariel Rodríguez Curi, la doctora Silvia Pape y el doctor Víctor Díaz. Es decir, a la mirada de Teresita se van sumando estas múltiples miradas desde la historia y desde el trabajo de investigación. Y de manera personal, cuando Teresita Quirós reconstruye la ciudad a partir de los pobres, nos ofrece una mirada esperanzadora. Proyecta la ciudad hacia el futuro pensando
en esa ciudad para los pobres. Y en ese sentido me parece que este ingrediente nos permite construir una visión esperanzadora. En síntesis, los aportes de la doctora Teresita Quirós es un trabajo metodológico escrupuloso, serio, sistematizado, profundo, acudiendo a archivos, haciendo trabajo en planos, asesorándose con especialistas de distintas disciplinas, lo cual le permite a ella misma construir una mirada interdisciplinaria. Ella también menciona la importancia del texto, del proceso del trabajo de investigación y las repercusiones que en ella tuvo como persona, etc. Por otro lado, en el caso del doctor Manuel Cázares Porcel, yo más bien quisiera centrarme en los aportes que desde mi punto de vista nos da a partir de su trabajo para no cometer ninguna imprecisión. Presenta 3 casos de estudio: el Patio de la Sepia, el Carmen de los Mártires y el Jardín de la Fundación Rodríguez Acosta. Me parece que el tema de las escalas está presente en su trabajo cuando lo proyecta del jardín a la ciudad. Esta red que nos muestra en una imagen de cómo hay que identificar en la ciudad la traza y esos elementos significativos y cuidar las vistas para que estén presentes esos elementos significativos, me parece muy importante el tema de las escalas. Los métodos de investigación, las metodologías, las técnicas que presenta, algunas técnicas ancestrales que hoy podrían ser fácilmente recuperadas por su lógica, por la facilidad del sistema. Por otro lado, también esta sistematización del trabajo de análisis y de investigación, que me parece sumamente científico, acucioso, detallado, muy didáctico, que eso lo rescato también aquí, vuelvo a insistir. Hay varios compañeros, entre ellos yo, del posgrado en paisaje, de manera que esta es también una aportación importante para nosotros. El trabajo en equipo. Este trabajo en un equipo interdisciplinario que por otro lado nos permite, por ejemplo, este manejo de la representación que me parecía sumamente importante en este trabajo tan preciso que hacen, esta imagen que mostraba de los muros verdes donde con facilidad se pueden identificar las distintas intervenciones, me habla también de la necesidad de una nueva manera de representar, o de una manera de representar que debe ser precisa, detallada, y no solo por el gusto del dibujo como algo bello, sino encontrar en el dibujo un método científico de investigación. Vuelvo al tema de la importancia de la precisión de los conceptos, cuando dijo no reconstruir, restaurar. Y esa es una preocupación que creo deberíamos tener todos, y ya desde el día de ayer había una cierta recurrencia sobre lo mismo. A propósito de las técnicas y los sistemas, este sistema de riego tan interesante que planteé, que gráficamente es muy explícito. Luego, el impacto del jardín en el paisaje, cuando muestra cómo se trae agua de 3 kilómetros de distancia y que eso nos permite revalorar el paisaje. Yo creo que eso es un dato sumamente importante. Hago un paréntesis aquí. Recientemente se acaba de nombrar Patrimonio de la Humanidad al sistema hidráulico del Padre Tembleque, que es un sistema hidráulico que tiene 43 kilómetros. Es reconocido por la Arquería Monumental, sin embargo, a lo largo de 43 kilómetros de recorrido yendo del estado de Hidalgo al Estado de México, pues da cuenta justamente de esto, de cómo una intervención puede revalorar todo un territorio y otorgar un valor más allá a este tipo de intervenciones, con los impactos sociales que esto tiene, que eso me parece muy significativo también de su trabajo. Traigo a colación las 3 escuelas que nos mencionaba ayer el doctor de Guam Iztapalapa, las escuelas de paisaje de España, entre ellas la Escuela de Cataluña. Y lo traigo a colación porque me parece que al existir
un trabajo profundo respecto a la teoría del paisaje. Tenemos después un trabajo ya de intervención en el paisaje sumamente detallado y científico. Creo que no podría hacer esto sin estas escuelas de paisaje que han hecho un trabajo en torno a la teoría y la historia del paisaje sumamente importante. Se mencionaba de manera especial la Escuela de Cataluña, pero también la Escuela de Madrid y por supuesto la Escuela de Granada. Los objetivos de intervención, tener esto claro, parecería obvio, pero muchas veces nosotros los estudiantes de paisaje no lo tenemos claro y vamos un poco dando traspiés en el camino. Es definitivo que si no se tienen objetivos claros de intervención, el resultado final no será el esperado. Me quedaría ahí insistir en la estricta metodología, que creo que es una aportación sumamente importante del trabajo del doctor Manuel Cázares Porcel. Pues agradezco mucho y pues buenas noches a todos.